Dios bendiga, bendiciones a todos los oyentes que están viendo Análisis Social Cristiano, dirigido por el pastor Jairo Félix y un servidor. Estamos acá analizando cada una de las cosas que la Biblia tiene a nivel cristiano y a nivel social. Hoy tenemos un tema que vamos a debatir con el pastor Juan Acosta, mi hermano y amigo. Y este tema que vamos a discutir es un tema que casi la mayoría de nosotros no le damos profundidad a este tema. Y es el tema de los demonios, cómo operan, los nombres que traen y todas esas iniquidades. Nuestro hermano Juan Acosta. Amén. La paz del Señor sea con usted y con cada uno de los suyos. Es más que un placer estar en este espacio con tan importante tema a debatir, ya que prácticamente el pueblo pentecostés escucha hablar de ello, pero no tiene el conocimiento pleno de la realidad y la existencia de los espíritus inmundos, ya que la Biblia en su mayoría de interpretaciones no da nombres específicos de ellos, sino que menciona prácticamente la cabeza que dirige los espíritus inmundos. Entonces vamos a ponernos en la mano del Señor para que Dios, yo voy a orar, vamos a orar para que Dios haga conforme a su misericordia y que los oyentes puedan analizar y pensar realmente con quién es que nosotros estamos peleando. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta maravillosa mañana que tú has permitido que nosotros estemos aquí, Padre de la gloria, y pidiéndote que como tú hiciste con David en el Salmo 91, así tú nos cubras a cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Te pedimos que haga conforme a tu misericordia y que esto llegue a todos los corazones y a los oídos de cada cristiano y no cristiano, para que sepan cómo es que opera el Rey de las tinieblas. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Juan, pastor, que lea una porción de la palabra y ahí vamos a comenzar con lo que se llama el debate. Amén. Vamos a hacer uso de la palabra en el libro de Éfeso, capítulo 6, verso 12. Bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de esta tiniebla, contra malicias espirituales que se mueven en las regiones celestes. Amén. Amén. Entonces, hermano Juan, entonces la Biblia aquí ha sido específico, que a veces nosotros entendemos que nuestra lucha viene con el hermano, que a veces nosotros entendemos que nuestra lucha viene con el vecino, que a veces nosotros entendemos que la lucha viene de los hijos, de los padres, porque eso es lo que a veces nos da a entender a nosotros. Y no sabiendo lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros en Efesios acá, que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con espíritu de la tiniebla. Amén. Mire, entre todos los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo, al único que Dios les reveló la profundidad del mundo espiritual fue al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aunque no anduvo con Jesús, tuvo una gran relación con el Señor, ya que fue uno de los discípulos, apóstol llamado por el Señor, que más tiempo duró en el silencio con el Señor. Y allí, en su enseñanza en la ciudad de Éfeso, él empieza a hablar con los discípulos en aquel lugar, con los creyentes, y le dice: recuerden que su guerra no es contra carne ni sangre. Y empieza a dar una denominación jerárquica de espíritu inmundo que se mueven en la tierra para hacer maldad.
habla de principados, potestades, gobernadores de maldad y huestes de la tiniebla. La Biblia en sí no nos menciona específicamente los nombres de los espíritus que gobiernan en la tierra, sino nombra el nombre del principal de ellos, que es Satanás, ¿verdad? Dándoles varios nombres. Satanás como el tentador, el diablo como acusador y otro tipo de nombre. Ahora bien, bajo la revelación del Señor, porque la Biblia, aunque en su enseñanza amplia muchas veces no nos da a conocer muchos temas, ya claro está que la revelación es dada por el Espíritu Santo. Por eso podemos ver en muchas ocasiones personas llamando espíritu inmundo con nombres específicos que no la Biblia los relata, pero sí bajo ministración satánica en su manifestación. Entonces ellos mismos dan su nombre, o el mismo Satanás a su ministro le revela el nombre de los espíritus que operan en esa dimensión. Ahí era que queríamos llegar, Juan. Que a veces nosotros miramos y oímos a personas reprendiendo nombres de demonios, como San Miguel, Belía del Can, Anaís Sapié, todos esos nombres dados que no existen en la Biblia. Cuando Jesús se le aparece al endemoniado, le pregunta su nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llama? Y él le dice legiones. Cuando se habla de legiones, sabemos que se está hablando de una multitud, de varios. Entonces, aquí a veces nosotros, cuando nosotros estamos orando, no sé si eso es tradición que tenemos, cuando estamos orando comenzamos en primer lugar de que atar los demonios que se mueven a nivel del lugar donde nosotros estamos. Cuando nosotros sabemos más que nadie que cuando Jesús llegó al lugar, el demonio tuvo que salir. Y lo sabemos de esa forma. O sea, ¿por qué nosotros tenemos esa tradición de que cada vez que se va a hacer un prealtar, lo primero que comenzamos es de que atar los demonios que andan donde ya Cristo llegó a través de la alabanza? O sea, que creo que hay como una confusión dentro de lo que tenemos. Mire, es importante esa exposición que usted hace, porque es lo que nos han enseñado al pasar de los años. Hay un mal en la iglesia, lo voy a decir de esta manera, y es que nosotros no nos hemos dedicado a aprender a tener una relación plena con el Señor. Una relación plena con el Señor significa tener una común unión con el Señor. Ya acá está bien, los pastores nos enseñan esto desde que venimos a Cristo, nos doctrinan, nos enseñan a aprender a enamorarnos de Dios, a amar a Dios. Pero nosotros hemos recibido enseñanza por tiempos y tiempos y hemos creído en esas enseñanzas. La palabra dice que donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Ahora bien, cuando el Señor entra a Gadara, Él pregunta al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? De manera de que nosotros recibamos enseñanza. Primero, los demonios tienen nombres. Porque si no fuese así, pues el Señor no le preguntara por el nombre a este espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Para enseñarnos a nosotros, vuelvo y repito, que los espíritus tienen nombre. Ahora, la otra enseñanza que el Señor nos da es mostrarnos a nosotros que un cuerpo puede ser habitado no por uno, sino por millares de espíritus.
Porque este dice legión o legiones, lo llamamos porque somos muchos. Ya ahí no hay un nombre específico para nosotros echar fuera. La iglesia no está llamada para reprender los espíritus. La iglesia está llamada para echar fuera los espíritus. Porque reprender es llamar la atención o corregir la acción de algo. Ahora, nosotros estamos llamados para reprender al hermano cuando lo vemos cometer una falta. El Señor dice, y echarán fuera demonios. Si usted se puede ver las enseñanzas del Señor, nunca llamó un espíritu inmundo por su nombre. Él le decía, espíritu inmundo, te ordeno salir fuera. Sí, eso es la realidad. ¿Entiende? Entonces, ahí es donde vamos. No han enseñado que bajo la administración satánica del área del satanismo, de la hechicería, la brujería y estas cosas, espíritu que el mismo Hasatán le revela a su ministro sus nombres. Sí, eso, mire Juan, estuve en una campaña y la campaña realmente, mientras la persona que estaba predicando hablaba de Dios, no se movía absolutamente nada. Cuando la persona comenzó a dar un testimonio de que peleó, que estaba peleando con un demonio, yo pude ver cómo la iglesia se alborotaba. Y yo decía dentro de mí, analizando con mi esposa, digo, wow. Entonces la presencia de Dios no causa un estrago para que el Espíritu Santo se mueva, sino quien lo causa es cuando se habla de un demonio. O sea que hay algo ahí como que la presencia del Señor atrae al Espíritu, que es cuando nosotros decimos que a través de la alabanza es que Dios se mueve, pero que entonces vi como que mientras ella predicaba sobre Jesús, nada pasaba. Inmediatamente se conecta y habla del espíritu con quien ella estaba peleando. Automáticamente comienza la iglesia a hablar en lengua, y a avanzar casi la iglesia por completo. Mire, vuelvo y repito lo que dije al principio. Primero, es por lo que nos han enseñado. Hay una parte del hombre dentro de la iglesia que es la parte emocional. Sabemos que cuando nosotros iniciamos las oraciones, conforme a la enseñanza del Señor, del Padre Nuestro, nosotros empezamos a adorar a Dios. En la alabanza, en la adoración, Dios desciende. Ahora nosotros establecemos el orden de Dios en el lugar. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Establecemos el orden de Dios. Cuando usted establece ese orden de Dios y le pide al Espíritu Santo de Dios que llene el lugar de su presencia, yo entiendo que ya no puede haber espíritu inmundo en ese lugar. Ahora bien, hay una emoción en el pueblo que cuando empiezan a mencionar nombres de espíritu que ellos quizá no saben si existen o no existen, entonces el pueblo se alborota y es por falta de educación, es la primera, y por falta de tener una buena relación con el Señor. Y del conocimiento. Porque no podemos obviar que los demonios son reales. Son ángeles caídos que juntamente con Satanás, conforme a como nos los enseña el profeta Ezequiel en el capítulo 28 y verso 12 en adelante, ¿verdad? Que allí habla del querubín hermoso y cómo hallando maldad en su corazón, pues fue desterrado, vamos a decir de esa manera, del reino de los cielos. Y juntamente con él dice, y por tus contrataciones, ¿verdad? Dando a entender que él pudo convencer una parte de ángeles para que le hiciesen caso en su plan macabro que tenía, pues arrastró, dice la palabra textualmente,
con la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Entonces, esa tercera parte de los ángeles, en su denominación, porque ahí es donde entran los principados, las potestades, las huestes y los gobernadores, en su denominación eran ángeles, serafines y querubines. Recordando que Satanás era un querubín, un ángel de protección, un ángel protector. Entonces, ellos operan de esa manera, realizando maldad y poniendo pensamientos en la mentalidad del hombre. Mire, los espíritus inmundos, que operan como demonios, tienen toda autoridad y potestad de poder gobernar todas las áreas de tu cuerpo. Todas las áreas de tu cuerpo, ellos tienen esa autoridad de poder gobernarla. Ahora, ellos pelean literalmente entre sí, entre ellos. Eso se oye como, entre ellos pelean una gran batalla por ocupar este espacio de aquí hasta aquí. Es el espacio que más beneficio ellos le sacan. Y usted dirá, ¿por qué, Pastor Juan? Porque este es el espacio donde ellos ministran al corazón del hombre. Ellos susurran voz en los oídos del hombre, y esas voces se convierten en pensamiento para que el hombre ejecute el mal que ellos quieren. Y de esa manera poder ganar la batalla por la cual ellos ya decidieron, bajo un pacto o un juramento que hicieron entre ellos de maldad, de poder destruir el plan divino de Dios. Eso en verdad, nosotros sabemos que el tema es un tema bastante amplio, eso no lo vamos a poder desarrollar en un espacio, pero sí sabemos, Juan, de que en verdad nosotros como cristianos y personas estudiosas de la Biblia, tenemos que enseñarle a nuestra congregación y pastores que somos, tenemos que enseñarle a nuestra congregación de que nuestro pleito no es con el amigo ni con el hermano, sino que nuestro pleito es contra principado, huestes y potestades del mal, que al principio lo dijimos, y enseñarle a la iglesia a que la iglesia, esa monotonía que tenemos, que hemos adquirido de nuestros ancestros cristianos, de cómo nosotros, de que pelear una batalla, de que con Satanás, de que reprendiendo los demonios, a sabienda que donde Cristo llega, los demonios tienen que salir. Mire, el libro de Zacarías dice que él le mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel de Jehová. Pero él pudo ver que a su derecha estaba Satanás buscando la ocasión de cómo acusar al sacerdote. Y que Satanás fue quien reprendió, Jehová fue quien reprendió a Satanás diciéndole que el Señor te reprenda. Toda autoridad la tiene Dios para reprender los espíritus. Ahora bien, son reales, los espíritus inmundos son reales y nos hacen la guerra. Ahora, ¿cómo usted sabe con qué espíritu usted está peleando? Usted tiene que venir a buscar la revelación de parte de Dios. Que sea Dios que le revele a usted, porque es muy acostumbrado ver en nuestras iglesias que se manifiesta un espíritu y normalmente siempre son los mismos espíritus. O es que Santa Marta o es Anaísa. Sí, eso. Entonces no hay otros espíritus. Los espíritus que provocan a un hombre la violencia. Los espíritus que provocan a un hombre a entrar en el vicio del alcohol, en el vicio de la droga, en la desobediencia. ¿En dónde quedaron estos? ¿En dónde quedaron? Sí. Entonces ahí es donde viene la relación mía con Dios. Nosotros no podemos preocuparnos. Ahora bien está, como usted dijo al principio, nuestra guerra no es ni con el hermano, ni con la esposa, ni con el padre, ni con el tío, ni con mi empleador. Es con huestes espirituales que operan en las regiones celestes. Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Identificamos. Por eso es que Pablo dice en el libro de Romanos 8, porque ninguna condenación hay para aquellos que estando en Cristo Jesús anden conforme al Espíritu. Ahí donde entra entonces
la iglesia. La iglesia tiene que andar en el espíritu. La iglesia tiene que caminar conforme a lo que Dios le esté revelando en el momento. No lo que me han enseñado y yo vengo caminando por costumbre de que se manifieste un espíritu ahí, porque puede ser un espíritu que esté provocando una depresión en una persona. Y entonces empiezan a echar fuera lo que no hay. ¿Cómo usted le puede creer a un espíritu inmundo que es mentiroso porque es hijo del padre de la mentira, que le diga a usted que se llama Menegil? Menegil lo está hecho fuera. Pues ellos son mentirosos. Ahora, ¿cómo echamos fuera los espíritus? Como lo hacía Jesús. Espíritu inmundo, te ordeno en el nombre de Jesús. Ya fuera. Fuera. Eso es. Ahora, Juan, una pregunta, que ya tenemos poco tiempo, el tiempo ya es limitado. Esa persona que reprenden el espíritu de la muerte, que lo escucho y que espíritu de la muerte eso no lo existe. reprende. Eso no existe. Porque yo he entendido a lo que he estudiado la Biblia, que cuando Jesús fue crucificado, ante primero bajó Jesús, ¿ante fue? Dice que bajó al infierno, ¿a qué? ¿A quitarle qué? ¿La llave de qué? De la muerte Y de su reino. y de su reino. A quitarle la llave de la muerte. O sea que Jesús es que Él tiene el control de la muerte. Entonces cuando estamos reprendiendo el espíritu de la muerte, tú estás peleando con Dios prácticamente. Él se lo dice a Juan. Yo tengo la potestad sobre la muerte y el infierno. Yo le quité su reino. ¿Entiendes? Es igual que el libro de la muerte. Yo oigo personas decir, borra su nombre del libro de la muerte. ¿Para qué quiere Dios un libro de muerte? es lo que entiende. Es lo que escuchamos y creemos y practicamos, pero sin ningún tipo de revelación de Dios. Okay. Anoche me preguntaba una jovencita que cómo ella sabe cuando un profeta le dice algo de parte de Dios, cómo ella sabe si esa palabra viene de Dios o no viene de Dios. Y ella me dice, si lo que me dice el profeta contradice lo que la Biblia dice, ¿cómo yo puedo creer? Y me va en el tema y me pone un tema y yo le digo, ¿usted sabe cómo usted puede creer? Porque la voz que le habló el profeta es la misma voz que le va a hablar a usted. Después que el profeta viene y le dice a usted, así me dice Jehová, ahora usted tiene que venir al altar de Dios y preguntarle a Jehová y decirle, Señor, me hablaste por boca de profeta, ahora dime qué quiere que yo haga. Y ahí es donde entra el tener una relación. Creemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino con una jerarquía de espíritu inmundo que operan en la tierra, sabiendo lo que dice Pablo, ¿verdad? Que toda la tierra está bajo el poder del maligno. Él tiene toda autoridad y toda potestad, de tal manera que Él se lo dice a Jesús. En el capítulo 4 de Mateo, el capítulo 4 de Lucas, Él dice, si te postras delante de mí, Te doy todo el reino. ahí donde entran ahora estos espíritus que tienen nombre bajo las 72 potencias africanas o las 7 potencias africanas, ahí donde entran con sus nombres, porque ahora ellos toman posesión de dioses para que lo adoren. Y por eso es que ellos revelan el nombre específico, porque tiene que ser dirigida a alguien la adoración. Es como Moloch, el dios Moloch, que él exigía que le sacrificaran niños. Por eso es que el Señor en el capítulo 18 de Deuteronomio le dice a Moisés, dile al pueblo que cuando yo lo introduzca en la tierra que yo le prometí a vuestros padres, no sea hallado entre vosotros ninguno que haga pasar sus hijos por el fuego. Es decir, que adore a Moloch y que sacrifique por el fuego. Amén. Que no practique la adivinación, que no practique la agorería, que no practique la sortilegía. Entonces ahí el mismo Jehová le está dando una denominación de actividades demoníacas en las cuales esos espíritus se mueven. Amén. Pastor, una preguntita. En el libro de Apocalipsis habla del espíritu de Jezabel. Hablando de las 7 iglesias que están en Asia Menor, hay una de las iglesias que menciona a Jezabel.
Entonces mi pregunta sería, ¿eso es un demonio que actualmente está influyendo en las iglesias o en diferentes lugares, ese espíritu? Porque sabemos que Jezabel murió hace pila de años, pero en Apocalipsis se menciona ese espíritu, de cómo trabaja ese espíritu. Entonces mi pregunta sería, ¿eso es un demonio que está operando hoy en día? Sí, claro, ese es un espíritu inmundo que opera de esa manera. Ejemplo, la sortilegía o el ser sortílego es uno de los espíritus de la adivinación que bien imita el don de ciencia y el don de profecía. Sí, sí. Ahí es donde opera el espíritu de Jezabel, profetizando, pero bajo adivinanza. Mire, Satanás no conoce el futuro de nadie. No. Pero él puede hacer el futuro a alguien. ¿Entiende? Él no conoce el futuro, pero él puede hacer el futuro. Él puede agarrarlo a usted para fabricarle un futuro. ¿Cómo? Si usted le da el permiso de que él lo haga. Ejemplo, cuando él le dice a Jesús, si te postras delante de mí y me adora, te daré los reinos de la tierra con toda su gloria. Si Jesús hubiese escuchado esa voz, ya él había entonces operado en el futuro de toda la humanidad. Sí, eso es cierto. Sabemos que el tiempo es corto y sabemos que ya hemos terminado la sesión dentro de lo que tenemos. Gracias primeramente le damos a nuestro hermano Pastor Juan Acosta. Un placer. De haber estado aquí en Análisis Social Cristiano, analizando esta polémica que nos tiene muy confundido a nosotros, a muchas personas, por no escudriñar la palabra. O sea que esto, para nosotros creo que vamos a tener que hacer un volumen 2, porque hay mucho material sobre lo que nosotros tenemos y tenemos que explicarlo. Le damos muchas gracias al Señor. Amén. Por darnos este espacio de poder analizar cómo operan los demonios. Nuestro hermano Juan Acosta. Amén, un placer por la invitación. Y sí, este es un tema muy amplio. No tocamos lo que teníamos que tocar realmente. Una gran parte, ¿verdad? Porque sí hablamos de este tema, pero es muy amplio. Se necesita un tiempo para poder expresar todo esto y de cómo también era costumbre ver los espíritus inmundos moverse aún en el tiempo de Jesús con la creencia de los mismos discípulos. Pero cuando Dios nos permita, pues entonces ya venimos de una manera ahora tratando de tocar el tema de los nombres de los espíritus inmundos o ángeles caídos que operan en las diferentes áreas. Amén. O sea, gracias le damos a los oyentes y suscríbete al canal que tenemos la voz de la MI, porque contigo nosotros podemos ser más y somos más. Este es un espacio de análisis social cristiano dirigido por nuestro hermano Jairo Félix y un servidor. Aquí estamos para seguir analizando todas las cosas tanto social como espiritual. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones. Shalom.